En Hay filosofía en tu nevera de Enrique F. Hell, la filosofía se introduce de manera accesible y cercana, aplicándola a situaciones cotidianas y comunes. El autor invita a reflexionar sobre grandes preguntas de la existencia, el ser y el pensamiento, mostrándonos cómo la filosofía no solo pertenece a los libros, sino que está presente en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Si quieres explorar cómo las ideas filosóficas pueden influir en tu forma de ver el mundo y entenderte a ti mismo, este libro es una excelente puerta de entrada. Filosofía, ¿eso qué es? Desde una temprana edad, surgió una inquietud interna que llevó a cuestionarse sobre la vida, la identidad y el propósito. Aunque estos pensamientos emergían en momentos cotidianos, como abrir la nevera, las preguntas profundas seguían ahí. ¿Quién soy? ¿Tiene sentido la vida? A pesar de estas dudas, en su adolescencia tuvo que tomar una decisión crucial, elegir entre el bachillerato científico o el humanístico. Aunque las ciencias se le daban bien, la pasión por las letras siempre estuvo presente, generando una lucha interna sobre cuál camino tomar para alcanzar la felicidad. Finalmente, optó por el bachillerato científico, pero las preguntas filosóficas no desaparecieron. Fue entonces cuando la asignatura de filosofía se presentó como un salvavidas. El descubrimiento de esta disciplina reveló que las preguntas que lo asediaban desde joven formaban parte de un largo y profundo diálogo humano. Empezó a admirar las grandes mentes de la historia, encontrando en Platón, Aristóteles y Nietzsche una conexión intelectual que lo hizo enamorarse de la filosofía. Este descubrimiento dio lugar al deseo de estudiar la carrera de filosofía. A pesar de las presiones sociales y familiares que ridiculizaban la idea de estudiar algo considerado inútil, decidió seguir su pasión. Aunque inicialmente cedió a las expectativas ajenas y se inscribió en bioquímica, una voz interna persistía, recordándole que su verdadero deseo era la filosofía. Finalmente, justo antes de comenzar su carrera universitaria, tomó la decisión de cambiarse a filosofía, un camino que, una década después, nunca ha lamentado haber seguido. La filosofía se presenta como un ejercicio intenso del pensamiento. Aunque no existe una definición exacta, podemos entenderla como la reflexión profunda sobre cualquier tema o experiencia. Plantinga la define como pensar sobre algo, pero muy fuerte, lo cual capta la esencia de la disciplina. Cualquier experiencia cotidiana, como leer un libro o percibir los colores, puede llevarnos a plantearnos preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestras percepciones. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, nos encontramos con los qualia, las cualidades subjetivas de las percepciones, como el color, el tacto o el olor. Sin embargo, surge una pregunta: ¿dónde residen estas sensaciones? Aunque asumimos que están en el cerebro, también está compuesto por partículas que no parecen tener esas propiedades. Esta línea de pensamiento nos lleva a la filosofía de la mente, que explora cómo el cerebro genera experiencias subjetivas y cómo podemos saber si otros también las experimentan. La filosofía no se detiene ahí. A partir de la idea de un libro en nuestras manos, podemos explorar cuestiones sobre causalidad, la realidad y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Estas preguntas abarcan temas como la metafísica y la epistemología, y finalmente nos llevan a la ética. Desde algo tan simple como un libro, podemos examinar las implicaciones éticas de nuestras acciones, lo que ilustra cómo la filosofía nos invita a profundizar en los aspectos más fundamentales de la vida cotidiana. La filosofía se origina en el amor por la sabiduría, lo que distingue a los filósofos de los sofistas. Mientras que estos últimos solo aparentan saber, los filósofos buscan la verdad sin pretender poseerla por completo. No es un conocimiento utilitario, sino una búsqueda del saber más elevado. El filósofo no se conforma con la técnica, sino que aspira a comprender las primeras causas y principios del universo, tal como planteaban los clásicos, quienes veían la filosofía como un fin en sí misma. A lo largo de la historia,
Han surgido diversos enfoques filosóficos centrados en áreas concretas como el conocimiento, el lenguaje o la ética. Sin embargo, la filosofía no se restringe a un solo tema, sino que abarca todos los aspectos de la realidad. No se trata de compartimentar el conocimiento, sino de ofrecer una visión totalizadora que permita entender cómo se relacionan las diferentes disciplinas y cómo encajan en la comprensión completa del mundo. Es un saber universal, que busca una explicación integral de todo lo que existe. La filosofía también desempeña un papel fundamental en el análisis y la interpretación de los resultados científicos. No solo cuestiona los fundamentos sobre los que se asienta la ciencia, sino que también ayuda a integrar sus hallazgos dentro de una visión más amplia de la realidad. En este sentido, es más fundamental que la ciencia misma, pues no solo la precede al evaluar sus bases, sino que también está presente en la interpretación de sus conclusiones, garantizando que éstas encajen en una comprensión coherente del universo. La filosofía se distingue de otras ciencias, como la biología, no solo por lo que estudia, sino por su enfoque. Mientras que la biología se limita a estudiar los seres vivos, la filosofía busca comprender los fundamentos que hacen posible la vida misma. De esta manera, se enfoca en problemas límite, investigando aquello que las demás ciencias dan por sentado, como el origen de la vida o la naturaleza del ser humano. Además, la filosofía no se conforma con relatos ni mitos, sino que exige razones y evidencias, posicionándose como una ciencia crítica y racional. La filosofía también se diferencia por su universalidad y su carácter radical, ya que no se restringe a un único método y trata de entender todas las dimensiones de la realidad. Gabriel Marcel, un filósofo existencialista, introduce una distinción clave entre problema y misterio. Mientras que los problemas pueden resolverse con las herramientas adecuadas, los misterios, como el sentido de la vida o la existencia misma, son inagotables y siempre nos desbordan. Este encuentro con el misterio es lo que impulsa la actitud filosófica. La admiración ha sido considerada, desde los clásicos, como el origen de la filosofía. Sócrates, por ejemplo, era conocido por detenerse a contemplar la realidad con asombro. La filosofía surge de ese encuentro con lo más cotidiano que, al ser observado desde la raíz, revela su naturaleza misteriosa. En última instancia, se trata de un saber que busca comprender los primeros principios y las últimas causas, motivado por la admiración y el deseo de descubrir el misterio del ser. Desde tiempos antiguos, los filósofos han enfrentado la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Se cuenta que Tales de Mileto, absorto en sus pensamientos filosóficos, cayó en un pozo y fue ridiculizado por no prestar atención a su entorno. Esta anécdota y otras similares reflejan la visión de que la filosofía es inútil desde una perspectiva puramente utilitaria. En una sociedad que mide el valor de las cosas según su utilidad inmediata y tangible, se pierde la capacidad de valorar lo que no tiene un propósito mouna y se ve lo productivo. Lo útil siempre está vinculado a un fin, pero es necesario que exista algo valioso en sí mismo, sin depender de otra cosa. De lo contrario, el concepto de utilidad se desploma, como una serie infinita de enchufes que nunca se conectan a la red eléctrica. La filosofía, al no tener un propósito externo, es valiosa precisamente por ser inútil. Aristóteles lo plantea en su Protéptico al imaginar a un grupo de personas en una isla donde todas sus necesidades están cubiertas. Sin preocuparse por lo material, se dedicarían a la búsqueda del conocimiento por el mero placer de hacerlo. Así como la física se hace por fascinación, no por los avances tecnológicos que produce, la filosofía busca la verdad porque llena el corazón. No es un medio para un fin, sino un fin en sí misma, y su inutilidad es lo que le otorga su verdadero valor. Quienes intentan subordinar la filosofía a una función práctica se pierden su esencia más pura. Aunque muchos rechacen la filosofía, nadie puede vivir sin ella. Aún sin reflexionar conscientemente,
todos vivimos de acuerdo a ciertas premisas filosóficas. Negarse a hacer filosofía es, en realidad, vivir bajo las ideas impuestas por otros, por la filosofía que domina el lugar y el tiempo en el que nos encontramos. Por eso, la verdadera utilidad de la filosofía es que nos ofrece la posibilidad de emanciparnos intelectualmente, de pensar por nosotros mismos y no dejarnos arrastrar por las corrientes ideológicas del momento. ¿Y si no hay nada en tu nevera? Contra el escepticismo. En nuestra vida cotidiana, realizamos acciones automáticas como abrir la nevera sin apenas pensar, pero ¿y si lo que creemos ver no es real? ¿Podría todo ser una ilusión, como si fuéramos un cerebro en una cubeta? Estas preguntas, aparentemente absurdas, son el pan de cada día para quienes se dedican a la filosofía, donde se exploran todo tipo de ideas, incluso las más extravagantes. Existen quienes dudan de la realidad misma, poniendo en cuestión si lo que vemos o recordamos realmente existe, o si todo lo que nos rodea es simplemente una proyección de nuestra mente. A lo largo de la historia, han existido corrientes filosóficas que llevan esta duda a su máximo extremo, como el escepticismo. Este término, proveniente del griego skepsis, significa examen, y se refiere a aquellos que cuestionan todo en busca de una verdad más profunda. Sin embargo, el escéptico no solo examina, sino que utiliza la duda como herramienta para desmontar cualquier afirmación. Al enfrentar cualquier idea, el escéptico siempre buscará el contraargumento, llegando a suspender su juicio, sin afirmar ni negar nada, incluso frente a las nociones más básicas de la realidad o la moralidad. Ejemplos de esta postura se encuentran en filósofos como Gorgias y Pirrón de Elis, quienes llegaron a extremos impensables para evitar tomar una posición sobre la verdad. Para el escepticismo, el desacuerdo entre individuos, animales o culturas sirve como prueba de la subjetividad de nuestras percepciones y creencias. A través de esta perspectiva, el escéptico defiende que no hay certezas, y que cualquier creencia, por sólida que parezca, puede ser destruida por la duda. Un nuevo desafío filosófico surge con René Descartes, quien, decidido a enfrentar el escepticismo, propone una estrategia que consiste en dudar de todo lo que pueda ser cuestionado. Descartes creía que la filosofía previa estaba construida sobre fundamentos débiles, por lo que decidió someter todo a duda, buscando una verdad indudable que le permitiera reconstruir el saber desde cero. Con esta premisa, escribió sus Meditaciones metafísicas, con el objetivo de vencer al escepticismo usando las mismas herramientas del escéptico. La duda cartesiana se convierte en un método hiperbólico, llevada al extremo. Primero, Descartes desconfía de los sentidos, señalando que han demostrado ser engañosos en múltiples ocasiones. Ejemplos como ver un palo torcido en el agua o confundir a una persona desde lejos ilustran cómo los sentidos pueden ser fácilmente manipulados. Además, argumenta que no existe una clara distinción entre el sueño y la vigilia, ya que en muchas ocasiones ha soñado situaciones que parecían reales, lo que lleva a la conclusión de que nada de lo que percibe por medio de los sentidos puede ser considerado confiable. Descartes extiende su escepticismo incluso a las matemáticas. Aunque las verdades matemáticas parecen inquebrantables, plantea la posibilidad de un genio maligno que lo engaña deliberadamente haciéndole creer en verdades que en realidad no lo son. Este escenario extremo pone en duda incluso las verdades más claras, dejando a Descartes en una oscuridad total al finalizar su primera meditación. Sin embargo, en su siguiente meditación, descubre una verdad indudable, su propia existencia, resumida en su famoso «pienso, luego existo», que será la base para reconstruir el conocimiento y superar el escepticismo. Descartes estaba convencido de haber superado el escepticismo, pero su argumento ha sido cuestionado a lo largo del tiempo. Filósofos como Hume y los eliminativistas pusieron en duda la existencia del yo, lo que demuestra que el escepticismo es difícil de erradicar. Descartes concluyó que la propia existencia es indudable,
pero no consiguió convencer a todos de que, desde esa certeza, se puede llegar a la existencia de Dios o del mundo externo. Incluso si concedemos que el yo existe, Descartes no logró escapar del solipsismo, lo que limita el éxito de su empresa. Un problema adicional que enfrentó Descartes fue su dependencia de la memoria, de la cual no dudó, a pesar de que su método requería cuestionar todo. La memoria es fundamental para la vida cotidiana, pero, como los sentidos, también puede ser engañosa. Descartes se dio cuenta de que su argumento implicaba que debía dudar de su propia memoria, lo que lo habría llevado a un bucle interminable de dudas. A pesar de que mencionó la fragilidad de la memoria en algunos de sus escritos, no llevó esta reflexión a sus últimas consecuencias. El otro aspecto que Descartes no cuestionó fue su uso de la razón. A pesar de que su método consistía en dudar de todo, continuó confiando en la validez de la razón para construir sus argumentos. Sin embargo, al igual que con la memoria, su razonamiento también podría haber sido engañoso, especialmente bajo la hipótesis del genio maligno. Al no poner en duda su capacidad de razonar, Descartes hizo lo que algunos consideran trampas, dejando intacta la razón mientras aplicaba la duda a todo lo demás. El escepticismo, llevado a su máxima expresión, se convierte en un laberinto del cual es imposible salir. No es posible convencer al verdadero escéptico, ya que su esencia radica en la negación constante, incluso ante argumentos irrefutables. Para enfrentar este tipo de pensamiento, no se debe intentar convencerlo, sino más bien resolver las dudas de forma satisfactoria para uno mismo. La trampa del escepticismo radica en que la duda extrema debe basarse en algo que no se pone en duda, lo que termina siendo una contradicción en sí misma. El precio de esta postura es la inconsistencia, pues el escéptico, para negar el conocimiento de ciertos objetos, debe aceptar previamente que conoce otros. Este razonamiento escéptico también se ve en la discrepancia entre los filósofos. El escéptico utiliza el desacuerdo como base para suspender el juicio, pero no hay consenso sobre si esta es la forma correcta de proceder. Al final, se cae en una paradoja. Si no hay acuerdo sobre si la discrepancia debe suspender el juicio, entonces debería suspenderse el juicio sobre esta misma suspensión. Este ciclo interminable deja al escéptico en una posición de incoherencia, ya que su propia metodología lo obliga a abandonar su postura inicial. Esto muestra cómo el escepticismo, como sistema filosófico, es insostenible. La contradicción más profunda del escéptico se encuentra en su vida práctica. Aunque pueda dudar de todo en un contexto teórico, en su día a día no puede mantener esa postura, especialmente cuando enfrenta necesidades básicas como el hambre o el peligro. Esta separación entre la duda teórica y las certezas prácticas lo convierte en un ser dividido. El escepticismo se reduce al absurdo cuando alguien que niega la realidad debe actuar como si ésta fuera cierta para sobrevivir. La vida cotidiana exige certezas que el escepticismo no puede proporcionar. El escepticismo, a pesar de sus intenciones nobles, se enfrenta a ciertos problemas que lo acercan peligrosamente al dogmatismo que tanto combate. La motivación del escéptico radica en el rechazo al dogmatismo, que se caracteriza por imponer como verdad incuestionable aquello que no es evidente. El escéptico, al intentar librarse de esta actitud, acaba adoptando una postura extrema y cerrada, que muchas veces lo convierte en lo mismo que rechaza. Por tanto, ambos extremos, tanto el dogmático como el escéptico, tienden a tocarse en sus vicios. Este equilibrio es delicado y debe mantenerse con criterio. El escéptico puede llegar al punto de negarse a aceptar verdades incluso ante argumentos irrefutables, mientras que el dogmático no admite dudas sobre su posición. Un claro ejemplo es el comportamiento de los terraplanistas, que, mediante un escepticismo desmedido, sostienen posturas completamente absurdas. Esta situación demuestra cómo, en su afán de atacar el dogma, el escepticismo puede convertirse en la mejor herramienta del dogmático para defender sus creencias. Ambos, dogmático y escéptico,
comparten una resistencia similar frente a lo que contradice sus respectivas posturas. La clave para escapar de este círculo es lograr un equilibrio entre escepticismo y dogmatismo. Por un lado, hay que reconocer el valor del escepticismo, que nos ayuda a ser cautelosos y a no afirmar sin razones. Por otro lado, es crucial valorar la confianza en la razón como una herramienta válida para alcanzar la verdad. El filósofo debe evitar tanto el error de abrazar cualquier cosa sin cuestionarla como el de negar toda posibilidad de conocer la verdad. La duda es una herramienta importante, pero no el centro de la filosofía, y debe estar siempre al servicio de la búsqueda del conocimiento. ¿Hay o no hay manzanas en tu nevera? El principio de no contradicción. La filosofía no puede comenzar con la duda, sino con algo que se perciba como evidente o de sentido común. Aunque algunos filósofos han intentado subvertir las certezas del día a día, muchos otros han visto en el sentido común un conocimiento prefilosófico que merece ser profundizado. Esto no significa que debamos aceptar todo sin cuestionar, pero las certezas básicas sobre la existencia, la realidad y las relaciones humanas son esenciales para comenzar cualquier reflexión filosófica. Este enfoque no se trata de un rechazo al pensamiento profundo, sino de hacer explícitas las verdades que ya descubrimos antes de filosofar. La propuesta es desarrollar una lista mental de creencias básicas, aquellas que, por su naturaleza, parecen obvias o evidentes, como la existencia del mundo exterior o el amor familiar. Estas creencias actúan como criterios para evaluar cualquier teoría filosófica. Si una teoría entra en contradicción con estas creencias, no se trata de una indicación de que la creencia sea falsa, sino de que la teoría debe ser rechazada. La lista debe ser falible, ya que siempre existe la posibilidad de que nuevas evidencias cambien nuestra percepción de estas creencias, pero solo después de una revisión cuidadosa. La importancia de este enfoque radica en evitar caer en falacias filosóficas. Si las teorías contradicen las creencias fundamentales sin una justificación sólida, esto indica un error en el razonamiento, no en las creencias mismas. La reflexión filosófica debe partir de lo que es común y evidente, y cualquier conclusión que contradiga esta base debe ser vista con sospecha hasta que se demuestre lo contrario. Sin esta guía del sentido común, el filósofo puede acabar aceptando conclusiones absurdas y alejadas de la realidad. El principio de no contradicción, PNC, es fundamental para la filosofía, pues permite hacer afirmaciones coherentes sobre el mundo. Por ejemplo, si uno tiene una manzana en la nevera, no puede, al mismo tiempo, tener una no manzana en el mismo sentido. Para que un objeto sea lo que es, debe excluir lo que no es, como sucede con las manzanas. Si se cambia la definición de manzana a un objeto distinto, como una copia manuscrita de un libro, entonces la manzana puede ser tanto una manzana como una no manzana, pero no al mismo tiempo. Este principio establece que las cosas no pueden ser simultáneamente lo que son y lo que no son en el mismo sentido. Por lo tanto, una manzana no puede ser roja y no roja a la vez, pues esos atributos se excluyen mutuamente. La idea central del PNC es que las contradicciones no son posibles en el mismo sentido. Si algo existe, existe, y si no existe, no existe. En el caso de una manzana, no puede ser al mismo tiempo una manzana y no serlo, porque una existencia anula la otra. Este principio ha sido defendido por filósofos como Aristóteles, quien lo consideraba esencial para el razonamiento lógico y la realidad misma. Según Aristóteles, negar el PNC significaría abandonar la razón, ya que las contradicciones harían imposible cualquier tipo de razonamiento coherente. Esto no solo afecta a las manzanas, sino a todos los objetos y proposiciones que encontramos en nuestra experiencia cotidiana. Al intentar refutar el principio, como lo hizo el filósofo Avicena, se llega a un punto donde la misma negación de este principio se convierte en una contradicción. Si alguien intenta negar el PNC,
En el fondo está presuponiendo que las cosas no pueden ser lo mismo y no lo mismo al mismo tiempo. Este tipo de contradicción es imposible de sostener sin caer en la irracionalidad, y es por esto que el PNC es considerado indemostrable. Es un principio tan básico que está implícito en toda demostración lógica. Sin él, ninguna afirmación tendría coherencia, ni siquiera la de que estamos pensando o existiendo. Cuando se rechaza completamente el principio de no contradicción, PNC, surgen serios problemas. Supongamos que Gilberto sostiene que la realidad es contradictoria, que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo. Esto genera un conflicto fundamental. Si intenta comunicarse de manera comprensible, debe aceptar que algunas afirmaciones son verdaderas y otras falsas. De lo contrario, sus palabras carecerían de sentido. Aristóteles ilustra este punto pidiéndole a Gilberto que haga una afirmación significativa tanto para él como para otra persona. Si menciona manzana y ofrece una explicación coherente, indirectamente está reconociendo que algo determinado existe en el mundo, en este caso, una manzana. Si, por el contrario, Gilberto defiende la contradicción absoluta, como al decir que una manzana es y no es la fruta del manzano, sus palabras quedarían vacías de contenido. Las afirmaciones contradictorias no tienen valor, ya que, al ser incongruentes, no comunican nada. La crítica de Aristóteles es clara: quien afirma lo contradictorio elimina el sentido de su discurso, ya que esas afirmaciones no ofrecen información. Intentar describir algo con contradicciones es frustrante, porque la información se anula a sí misma. El dilema de Gilberto es que, para rechazar el PNC, debe construir un discurso coherente. Esto implica que su rechazo, si es consistente, destruiría cualquier posibilidad de comunicación significativa. Al intentar defender su postura, o contradice la base de su propia argumentación, o queda en silencio. La contradicción absoluta impediría que pensara o hablara de manera coherente, ya que el lenguaje mismo presupone la validez del PNC. Esto lleva a la conclusión de que rechazar totalmente el PNC condena a una posición irracional que se autodestruye. Incluso si, molesto, Gilberto se va dando un portazo, su acción contradice su postura. Al moverse hacia la puerta, presupone la validez del PNC, porque ir hacia la puerta no es lo mismo que ir hacia la pared. Esta acción confirma que existen distinciones claras en la realidad, como la diferencia entre irse y no irse, o entre estar enfadado y no estarlo. Si la realidad fuera contradictoria, ninguna acción tendría sentido, y el concepto de causa y efecto se disolvería, ya que todo sería una contradicción total. Gilberto, tras reconsiderar su postura, decide rechazar solo parcialmente la idea de que todo en la realidad debe seguir el principio de no contradicción. Propone que este principio se aplica a algunas cosas, pero no a todas. Sin embargo, no existe ningún motivo real para aceptar tal sugerencia, ya que no encontramos en el mundo ejemplos de algo contradictorio. El escepticismo por puro escepticismo carece de base sólida, y por eso no se puede sostener. Aceptar que algo pueda ser y no ser al mismo tiempo lleva a una paradoja. Si decimos que una cosa es y no es, cualquier afirmación sobre ella quedaría anulada, perdiendo todo significado. Esto es un obstáculo para cualquier intento de comunicación efectiva, ya que la distinción entre lo que es y lo que no es fundamental para que exista un discurso con sentido. Sin este principio, no podríamos entender ni pensar de manera coherente. Si se intenta dividir la realidad en dos grupos, uno en el que sí se aplica esta regla y otro en el que no, se acaba creando una contradicción. A las cosas a las que no se les aplica este principio se les asignaría una categoría que, de hecho, requiere de ese mismo principio para existir como distinción. Por lo tanto, cualquier intento de aplicar este tipo de clasificación se hunde en la incoherencia, ya que no se puede separar lo que se rige por este principio de lo que no lo hace sin caer en contradicción. Esto demuestra que no se puede rechazar parcial o selectivamente esta idea.
La mecánica cuántica ha sido citada como un desafío al principio de no contradicción, PNC, especialmente con ejemplos como el famoso experimento del gato de Schrödinger. La idea de que una partícula puede estar en una superposición de estados, aparentemente contradictoria, ha generado confusión. Sin embargo, es importante aclarar que la superposición no implica una contradicción. Si una partícula estuviera en una superposición contradictoria de estados, no podríamos obtener ninguna información significativa sobre ella, ya que cualquier afirmación sería anulada por la contradicción misma. La mecánica cuántica describe el comportamiento de las partículas antes de ser observadas, y las interpretaciones más comunes no violan el PNC. Por ejemplo, la interpretación de los muchos mundos sugiere que cada estado de la partícula ocurre en un universo paralelo, pero no de forma contradictoria, sino simultáneamente en diferentes realidades. A lo largo de la discusión, se plantea que si una interpretación de la cuántica llegara a contradecir el PNC, debería ser rechazada, no el principio en sí. Esto es un principio fundamental en el razonamiento científico. Cuando una teoría o creencia contiene contradicciones, debe ser corregida o descartada. Si aceptáramos las contradicciones como posibles, perderíamos la capacidad de corregir los errores y avanzar en el conocimiento. Las contradicciones no son aceptables en ninguna teoría científica, ya que indican que algo no está bien fundamentado. La ciencia depende del PNC para formular teorías consistentes y verificables. En el caso de los terraplanistas, por ejemplo, si las contradicciones fueran permitidas, su teoría podría ser tan válida como cualquier otra, lo cual sería un grave error en el razonamiento. El principio de no contradicción es fundamental no solo para el razonamiento lógico, sino también para la ciencia misma. La ciencia no puede refutar el PNC porque lo presupone en todos sus experimentos y teorías. Si un experimento contradice una hipótesis, el científico debe descartarla o modificarla, pero siempre bajo la premisa de que la contradicción es un error. La cuántica no demuestra que una partícula pueda estar en dos lugares al mismo tiempo de forma contradictoria. En lugar de eso, ofrece modelos que describen comportamientos de partículas de maneras que no violan el PNC. Por lo tanto, cualquier afirmación de que la cuántica refuta este principio carece de fundamento, ya que la ciencia misma depende de él para dar sentido a las observaciones. La última trinchera, PNC y lógicas no clásicas. En la lógica clásica, el principio de no contradicción, PNC, se presenta como una regla fundamental, pero existen lógicas no clásicas que lo cuestionan. Aunque algunos filósofos sostienen que las lógicas paraconsistentes ya han abandonado este principio, la realidad es que muchas de ellas lo mantienen, rechazando solo lo que se conoce como el principio de explosión. Este principio afirma que de una contradicción pueden derivarse todas las proposiciones posibles, lo que hace que el sistema lógico sea inconsistente. Sin embargo, las lógicas paraconsistentes permiten trabajar con contradicciones sin que éstas generen consecuencias absurdas, como la explosión de proposiciones. De esta forma, una contradicción no destruye todo el razonamiento, se controla sin que afecte la estructura general del sistema. Un ejemplo del principio de explosión es cuando se parte de una contradicción como A y no A. De ahí, se pueden derivar afirmaciones absurdas como tu madre es la reencarnación de Hegel. Esta situación plantea un problema para los sistemas lógicos clásicos, ya que implica que el sistema es inconsistente, lo que invalida cualquier argumento basado en él. Las lógicas paraconsistentes, por otro lado, permiten mantener el PNC, pero sin caer en la explosión de proposiciones. Así, un sistema puede seguir siendo útil a pesar de que contenga contradicciones, ya que éstas no provocan la propagación de todas las posibles afirmaciones. El dialeteísmo es una postura minoritaria que rechaza el principio de no contradicción, afirmando que algunas contradicciones pueden ser verdaderas.
Esta visión surge principalmente en el contexto de paradojas semánticas, como la del mentiroso, donde una afirmación parece ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Los dialeteístas defienden que tales afirmaciones pueden coexistir sin problema, pero los defensores del PNC responden que, en realidad, estas frases no son verdaderas ni falsas, sino pseudofrases sin sentido. A pesar de la controversia, algunos filósofos como Graham Priest han sostenido que las contradicciones podrían existir en el lenguaje, pero no en la realidad, diferenciando entre una versión semántica y metafísica del PNC. El principio de no contradicción, la consistencia de la realidad. El principio de no contradicción, PNC, establece que nada puede ser y no ser la misma cosa al mismo tiempo y en el mismo sentido. Este principio revela que la realidad es consistente, lo que significa que los seres humanos podemos conocer verdades universales, aplicables a todo lo que existe. Al solo conocer que algo existe o puede existir, ya sabemos que no puede ser de forma contradictoria, lo cual es una verdad innegable. La comprensión del PNC va más allá de lo que podemos percibir directamente, pues no es necesario observar todos los objetos del mundo para saber que no existe algo que sea, al mismo tiempo, una contradicción lógica, como un círculo cuadrado. Este principio es, por lo tanto, algo que podemos captar implícitamente al entrar en contacto con cualquier ente, sin necesidad de verificaciones empíricas o experimentales, ya que su falsedad es literalmente inconcebible. El PNC nos lleva a la conclusión de que el conocimiento no se limita a lo que podemos percibir a través de los sentidos. Si bien la experiencia sensible a veces parece contradictoria, como el agua que puede parecer fría en una mano y no en la otra, la razón es la que nos permite juzgar estas contradicciones. El PNC, al ser universalmente válido, no depende de la experiencia directa, sino que la experiencia misma se debe ajustar a este principio. Este concepto se convierte en la base para buscar explicaciones racionales que disuelvan las aparentes contradicciones del mundo, sugiriendo que la realidad es consistente, más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran. Esencialismo frente a convencionalismo. El principio de no contradicción está relacionado con el concepto filosófico del esencialismo, que sostiene que las cosas tienen esencias reales, independientemente de nuestra mente o percepción. Según esta perspectiva, una manzana es una manzana, sin importar la existencia de seres humanos o nuestras interpretaciones sobre ella. En contraposición, el convencionalismo sostiene que las esencias de las cosas dependen de nuestras prácticas lingüísticas y culturales. Esta idea ha sido defendida por varios filósofos posmodernos, quienes argumentan que la naturaleza de los objetos es un producto de nuestra forma de pensar y no algo independiente de ella. Sin embargo, el filósofo contemporáneo Crawford Elder argumenta que el convencionalismo absoluto es incoherente, pues si las esencias de las cosas dependen de nuestra mente, entonces la mente misma tendría que ser un constructo dependiente de la mente. Esta idea lleva a una contradicción lógica: la mente no puede ser a la vez el producto y la causa de sí misma. Por tanto, según Elder, debe existir al menos una esencia real, como la nuestra, que no dependa de nuestras formas de pensar, hábitos lingüísticos o culturales. Esta reflexión invita a cuestionar si las cosas en el mundo no poseen, también, una esencia independiente de nuestra percepción de ellas. El problema del cambio según Parménides. Parménides, un filósofo presocrático, llegó a la conclusión radical de que el cambio no existe. Su razonamiento se basa en que el calor, al pasar de no ser a ser, implicaría que algo surge de la nada, lo cual sería una contradicción, ya que para él, el no ser no puede producir ser. Según Parménides, todo lo que percibimos como cambio es una ilusión. Afirmaba que solo el ser existe, y que es inmutable, único, perfecto y esférico. Esta postura rechaza las evidencias que nos ofrece la experiencia cotidiana, como la transformación de la temperatura del agua al ser expuesta al calor. Sin embargo,
la postura de Parménides entra en conflicto con el sentido común. La experiencia diaria demuestra que el cambio es un fenómeno real e innegable, como cuando desconectamos la nevera y los alimentos se echan a perder. La negación del cambio resulta incoherente, ya que para afirmar que el cambio no existe, el propio acto de expresar esa afirmación implica un cambio, ya sea al hablar o al escribir. Incluso el razonamiento detrás de su argumento requiere un proceso de cambio en el pensamiento. Esto pone en evidencia la contradicción inherente a su negación del cambio y refuerza la idea de que el cambio es una realidad inescapable. El desafío de negar el cambio es fundamentalmente un problema de lógica. Para refutar una conclusión que nos parece falsa, se debe cuestionar alguna de las premisas del argumento que la sostiene. En el caso del cambio, hay dos alternativas: rechazar que el cambio implique pasar del no ser al ser, o negar que es imposible pasar de uno a otro. La opción más coherente parece ser la segunda, y Aristóteles fue quien adoptó esta postura. Reconoció que el análisis de Parménides sobre el cambio era limitado, pues reducía todo al paso del no ser al ser, algo que no era necesario para explicar el cambio. Para ilustrarlo, Aristóteles se refirió al ejemplo de una semilla que se convierte en un árbol. Parménides consideraba que el árbol no existía en la semilla, pues no estaba en acto, sino en el no ser. Aristóteles, sin embargo, propuso que el árbol ya estaba presente en la semilla, pero en potencia, es decir, en una forma latente. De esta forma, el cambio no es el paso de la nada a la existencia, sino la actualización de una posibilidad que ya estaba presente, aunque no de manera manifiesta. Esto permitió a Aristóteles superar la paradoja de Parménides, al demostrar que el cambio no requiere un salto al vacío del no ser, sino una transformación dentro del mismo ser, pero en distintos modos, acto y potencia. Aristóteles, con su distinción entre el acto y la potencia, nos mostró que el cambio implica el paso de lo que algo es en potencia a lo que es en acto. Esta distinción nos permite comprender cómo algo puede ser en potencia, como la semilla que lleva en sí la posibilidad del árbol, y luego convertirse en acto, como el árbol que emerge de la semilla. Por lo tanto, el cambio no es una contradicción, sino una actualización de lo que ya existe en una forma latente. Este entendimiento resuelve el dilema planteado por Parménides, y con ello, la noción de que el cambio es imposible queda refutada sin necesidad de hacer desaparecer la nevera. Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático, formuló la idea de que todo está en constante cambio. Según él, el flujo del río nunca es el mismo, y por lo tanto, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Sus seguidores llevaron esta idea al extremo, afirmando que nada permanece constante y todo está en constante flujo. Sin embargo, esta visión del cambio absoluto choca con la realidad cotidiana. Las cosas, aunque cambien, mantienen su identidad. Si una manzana se extrae de la nevera, sigue siendo la misma manzana, aunque se haya movido. Este tipo de cambio, en el que las cosas siguen siendo lo que son, es diferente al cambio radical que implica la transformación completa de una entidad en otra. El error de los heraclíteos radica en no reconocer que no todos los cambios son iguales. Hay cambios que son accidentales, donde la sustancia permanece, aunque las propiedades de esa sustancia cambien. Un gato, por ejemplo, sigue siendo un gato, aunque cambie de lugar, se pinte o se le corte una oreja. Sin embargo, si el gato muere, deja de ser un gato y se convierte en algo completamente distinto, un cadáver. Este tipo de cambio, en el que la sustancia misma se transforma, es radicalmente distinto al cambio en el que la sustancia permanece y solo cambian sus accidentes. Este razonamiento filosófico se apoya en la distinción entre sustancia y accidentes. La sustancia es aquello que permanece, mientras que los accidentes son las propiedades que se le añaden o modifican. Por ejemplo, el color de la manzana o su posición sobre la mesa son accidentes, ya que no alteran la esencia de la manzana. En cambio,
la sustancia es lo que permanece a través de los cambios accidentales. Esto lleva a la conclusión de que no todos los cambios son iguales. Algunos son cambios accidentales, donde la sustancia sigue siendo la misma, y otros son cambios sustanciales, donde la sustancia misma se transforma. La distinción entre cambios accidentales y sustanciales permite comprender que el cambio es una característica inherente a la naturaleza, pero no en todos los casos afecta a lo mismo. Aristóteles complementó este pensamiento al introducir la idea de la materia primera, que permanece en los cambios sustanciales. Esta materia primera es la base sobre la cual las formas pueden cambiar, pero mantiene una continuidad a lo largo del proceso de transformación. El atomismo ha sido una corriente filosófica que, desde la antigüedad, ha planteado que lo único que realmente existe son partículas fundamentales que forman todos los objetos. En este enfoque, las sustancias materiales no son más que aglomeraciones de partículas, sin una existencia propia e intrínseca. Este pensamiento, que se remonta a figuras como Demócrito de Abdera, sostiene que los objetos tal como los percibimos no son sustancias reales, sino simples formaciones temporales de átomos en movimiento. Según este punto de vista, todo cambio sería únicamente una reorganización de las partículas, sin pérdida ni creación sustancial de nada. Lo que nos parece ser un cambio significativo, como la desaparición de un objeto o ser, es simplemente una redistribución de las partículas involucradas. Sin embargo, el reduccionismo presenta dificultades importantes cuando se aplica a la identidad y la persistencia de los seres humanos. Si todo está compuesto por partículas fundamentales, ¿qué ocurre con la noción de individuo? Este enfoque podría llevar a cuestionar la existencia misma de los seres humanos, al no poder identificar una unidad estable que los defina más allá de las partículas que los componen. De este modo, la muerte dejaría de ser un evento significativo, ya que no habría diferencia real entre un ser vivo y su cadáver, ya que lo que realmente existe, según el reduccionismo, son solo partículas que cambian de lugar. Este dilema es central para entender las implicaciones del atomismo moderno y su relación con el concepto de identidad a lo largo del tiempo. Un argumento relevante contra el reduccionismo lo presenta el filósofo Crawford Elder, quien señala que la visión de las partículas fundamentales no puede explicar la coherencia de los objetos ordinarios. Por ejemplo, no parece tener sentido que un conjunto de partículas pueda categorizarse como un ser humano, pues no hay una relación unificadora entre las partículas que forman a una persona y las que forman los objetos que la rodean. El reduccionismo, al eliminar las distinciones entre los objetos ordinarios, resulta insuficiente para sostener una concepción coherente del mundo tal como lo experimentamos. La ciencia misma, que depende de la existencia de objetos concretos para hacer observaciones y experimentos, también quedaría invalidada si aceptamos el reduccionismo. Por lo tanto, la postura reduccionista no solo es incompatible con el sentido común, sino que también desafía los fundamentos mismos de la práctica científica, que necesita un mundo consistente para operar. La clave para resolver esta tensión entre el mundo de la ciencia y el sentido común es, como sugiere el filósofo Mortimer Adler, reconocer que las entidades del sentido común y las partículas fundamentales existen de manera diferente. Mientras que los objetos como manzanas, seres humanos y gatos existen en acto, las partículas fundamentales, cuando están separadas de los objetos concretos, existen solo de forma potencial o virtual. Esta distinción permite mantener tanto el enfoque científico como el sentido común, sin que uno anule al otro, mostrando que es posible conciliar la visión filosófica tradicional con los descubrimientos de la ciencia moderna. Así, las entidades del mundo ordinario, como los objetos y seres humanos, tienen una existencia sustancial y concreta en nuestra experiencia cotidiana, mientras que las partículas fundamentales existen de manera distinta, solo como una potencialidad que se realiza al formar parte de estos objetos. David Hume es un filósofo que se muestra escéptico respecto a la noción de las sustancias.
Divide los contenidos de la mente en impresiones e ideas. Las impresiones son las percepciones directas e inmediatas que obtenemos del mundo, como lo que vemos al abrir la nevera, mientras que las ideas son los recuerdos o imágenes mentales de esas impresiones. Según Hume, todo conocimiento legítimo debe derivarse de una impresión, de lo contrario, es una pseudoidea. Por ejemplo, la idea de un unicornio no tiene base en ninguna impresión, lo que la convierte en una ficción mental. Siguiendo esta lógica, Hume cuestiona la validez de la noción de sustancia, ya que no puede encontrar ninguna impresión directa que la respalde. Las percepciones son solo accidentes, vemos colores, oímos sonidos, pero nunca percibimos una sustancia en sí misma. Este razonamiento plantea un dilema para la noción tradicional de sustancia. Hume sugiere que lo que hacemos cuando hablamos de sustancia es unir varias cualidades percibidas, como color, forma o consistencia, pero no hay nada que unifique esas cualidades en una entidad persistente que sea la sustancia. Según él, este concepto es una ficción mental, ya que no se corresponde con ninguna impresión sensorial directa. Sin embargo, esta conclusión no es necesariamente aceptada por todos. Si seguimos los principios de Hume de manera estricta, nos veríamos obligados a rechazar la idea del yo, ya que no podemos percibir directamente nuestro propio ser de manera sensorial. Del mismo modo, la noción de otras personas como sujetos con una conciencia interna podría ser considerada también una ficción mental. Incluso la creencia común de que los objetos continúan existiendo cuando no los estamos percibiendo, como cuando cerramos los ojos o estamos dormidos, es incompatible con los principios de Hume. Sin embargo, este escepticismo radical no debería ser considerado como un principio incuestionable. Si la filosofía de Hume nos lleva a dudar del yo, de la existencia de otras personas o del mundo en general, esto no debería ser una justificación para aceptar sus conclusiones. En cambio, se puede cuestionar el punto de partida de su razonamiento, es decir, la exigencia de que todas las ideas deben derivar de una impresión sensible directa. Esta norma nos lleva a conclusiones absurdas, como el solipsismo, donde incluso la propia existencia se pone en duda. Rechazando este principio, podemos afirmar que la distinción entre sustancia y accidente sigue siendo válida, incluso si no tenemos una impresión directa de la sustancia. La ciencia moderna también hace afirmaciones sobre entidades no directamente observables, como el bosón de Higgs, basándose en su capacidad para explicar las observaciones. Por lo tanto, la existencia de la sustancia no depende de una impresión sensorial directa, sino de la coherencia y utilidad de la distinción en el marco de nuestra comprensión del mundo. ¿Pueden salir cocos de una nevera vacía? La casualidad. El principio de causalidad es algo que manejamos de manera natural, aunque rara vez nos detenemos a reflexionar sobre él. Desde pequeños, asumimos que de una nevera vacía no saldrán cocos, ya que todo lo que existe debe tener una causa. Este principio, formulado en la filosofía, sostiene que todo lo que empieza a existir tiene una causa, es decir, algo que lo origina o lo provoca. La causa es vista como la responsable del efecto, lo que produce algo de manera unidireccional. El efecto depende de la causa, pero la causa no depende del efecto. Este principio, tan arraigado en el sentido común, tiene una base lógica. Si algo empieza a existir, no puede explicarse por sí mismo. Necesitamos encontrar una razón fuera de él, algo que justifique su existencia, ya que de lo contrario, sería incomprensible. Esta idea se vincula al principio de razón suficiente, propuesto por Leibniz, que afirma que todo debe tener una explicación, ya sea en sí mismo o en otro. Así, cualquier fenómeno o existencia debe ser explicable, no puede ser un hecho aislado sin razón alguna. La existencia de algo debe tener una razón que explique por qué está ahí. El principio de causalidad, por tanto, puede ser entendido como una manifestación de la necesidad de explicación en nuestra forma de ver el mundo. No esperamos que de una nevera vacía surjan cocos,
porque entendemos que cualquier cosa que exista debe haber tenido una causa que la originó. Esto es un reflejo de cómo concebimos la relación entre lo contingente y lo necesario. Lo contingente, como la existencia de un individuo, podría no haber existido, mientras que lo necesario no puede no ser. Así, la existencia de algo contingente requiere una causa externa, mientras que lo necesario posee en sí mismo la razón de su existencia. ¿Casualidad? No, causalidad. El principio de causalidad PC y el principio de razón suficiente, PRS, han sido confirmados en nuestra experiencia diaria y su validez nunca ha sido refutada. Ejemplos cotidianos, como encontrar una cartera perdida y descubrir a su dueño, o identificar la causa de una hinchazón por un mosquito, son pruebas claras de su existencia. En la ciencia, la observación de fenómenos como la evolución biológica o el Big Bang también se explica de manera causal. Estas experiencias y fenómenos refuerzan la creencia de que, cuando no tenemos una explicación inmediata, simplemente nos falta información o capacidad para encontrarla. El principio de causalidad permanece vigente en cada uno de estos ejemplos, lo que lo convierte en un fundamento sólido en la búsqueda de explicaciones sobre el mundo. Sin embargo, surgen preguntas sobre casos que parecen desafiar estos principios. Un ejemplo comúnmente citado es la aparición de partículas virtuales en el vacío cuántico. Aunque algunos afirman que estas partículas surgen sin causa alguna, existen dudas sobre si realmente son partículas físicas o solo un artificio matemático. Si se las considera reales, la causa sería el vacío cuántico mismo, un campo de energía que da lugar a las partículas. Este escenario no viola el principio de causalidad, sino que lo confirma, pues el vacío cuántico sería la causa de las partículas virtuales, lo que demuestra que, incluso en el mundo cuántico, todo fenómeno tiene una causa subyacente. Otro contraejemplo planteado es la desintegración radiactiva, en la que un átomo se desintegra de manera aleatoria, lo que parece desafiar el principio de causalidad. Sin embargo, no se trata de una violación del principio. La desintegración tiene su origen en la inestabilidad del átomo de uranio, lo que permite que, aunque el momento exacto de la desintegración sea impredecible, sí exista una explicación causal para el fenómeno. De esta manera, el principio de razón suficiente no queda refutado, ya que, aunque el evento es probabilístico, sigue siendo explicable dentro de un marco causal. Este tipo de razonamiento permite que, incluso en situaciones indeterminadas, podamos entender los fenómenos de manera lógica y consistente. La negación del principio de razonabilidad suficiente, PRS, abre la puerta a un escepticismo radical sobre nuestras percepciones. Si no hay conexión causal entre los objetos externos y lo que percibimos, entonces la experiencia misma podría no tener fundamento alguno. Los objetos podrían generar percepciones sin ningún tipo de causa, haciendo que nuestras experiencias sensibles, desde leer un libro hasta realizar un experimento, podrían ocurrir como hechos aislados y sin relación con la realidad externa. Este escenario pone en duda la veracidad de nuestras percepciones y crea un problema serio. No hay forma de fundamentar la probabilidad de que algo ocurra, ya que las probabilidades dependen de la naturaleza de las cosas. Si la conexión causal se rompe, la noción misma de lo probable se vuelve inútil, y todas nuestras percepciones y experiencias podrían ser eventos sin justificación alguna. En este contexto, aceptar la posibilidad de hechos aislados implica que se puede dudar de cada una de nuestras percepciones, recuerdos y experiencias sensoriales. Esta situación lleva al escepticismo absoluto, ya que no habría base para confiar en nuestra experiencia ni en nuestra memoria. Para evitar este dilema, es necesario rechazar la idea de hechos brutos y aceptar el principio de razonabilidad suficiente, PRS. De lo contrario, la duda sobre nuestras percepciones y pensamientos se extiende a la razón misma, lo que socavaría cualquier justificación racional para las creencias que mantenemos.
De este modo, la negación del PRS no solo destruye la confiabilidad de nuestras percepciones, sino también la de nuestra capacidad racional para comprender el mundo. En algunas corrientes filosóficas se sugiere que principios como el PRS y el PC podrían aplicarse solo a lo que existe dentro del universo, pero no al propio universo o a lo que está fuera de él. Esta visión defiende la idea de que el universo podría haber comenzado a existir sin una causa o que es eterno, existiendo sin explicación. Sin embargo, esta opción no parece ser del todo plausible. Si se considera que los principios de la causalidad no se aplican fuera del universo, entonces no habría forma de verificar si el universo tiene una causa. Esto deja la posibilidad de que el universo, y todo lo que en él sucede, pueda ser producto de una casualidad arbitraria, lo que abriría la puerta a concepciones del universo mucho más caóticas y absurdas. El problema central de esta idea es que, al abrazar la arbitrariedad, la existencia de universos sin causa puede parecer igualmente plausible que la existencia de universos con una razón subyacente. Si los universos pueden surgir sin causa, podrían incluso ser universos absurdos, donde nuestras creencias se desvían radicalmente de la realidad. Este escenario no solo cuestiona la naturaleza del universo, sino que también plantea un dilema epistemológico. Si no se puede determinar si el universo es absurdo o no, esto podría llevar a un escepticismo profundo sobre todas nuestras percepciones y conocimientos. De ser cierto que los universos podrían surgir sin explicación alguna, entonces la diferencia entre lo que es real y lo que no lo es se vuelve difusa, poniendo en duda la validez de cualquier pensamiento o experiencia. Un filósofo ateo, al abordar el origen del universo, argumenta que la creencia en una causa del universo no es exclusiva de los teístas. De hecho, rechaza la idea de que el comienzo del espacio-tiempo sea un hecho bruto o inexplicable, sugiriendo que una teoría que ofrezca una hipótesis explicativa sobre el origen del universo es epistemológicamente preferible. Este enfoque implica que la pregunta sobre el origen del universo merece una explicación, lo que desafía las nociones de un universo sin causa. Sin embargo, también advierte que las teorías que no incluyen una explicación adecuada sobre el origen del espacio-tiempo no solo son insatisfactorias, sino que carecen de una justificación válida. Kant, en su enfoque filosófico, surge como respuesta a la crítica de Hume a la metafísica tradicional. Hume había cuestionado la causalidad y las nociones que Aristóteles había defendido. Este desafío lo llevó a Kant a buscar una manera de reconciliar la necesidad de ciertos conocimientos universales sin caer en el escepticismo. Kant no estaba dispuesto a aceptar las conclusiones de Hume, que negaban la posibilidad de conocer algo universalmente verdadero a partir de la experiencia sensible. Así, Kant construye una teoría donde el sujeto no solo recibe las formas de los objetos del mundo exterior, sino que estas formas son impuestas por el propio sujeto, utilizando estructuras mentales a priori. En comparación con Aristóteles, quien sostenía que las formas de las cosas existían de manera objetiva en la realidad, Kant introduce un giro fundamental. Según Kant, la mente humana no es pasiva ante los objetos, por el contrario, tiene una serie de categorías mentales con las que organiza la información que recibe. Este cambio de perspectiva fue lo que Kant denominó su giro copernicano. En lugar de asumir que las formas del mundo existen independientemente de nuestra percepción, Kant plantea que esas formas provienen de la mente misma. Así, el sujeto, no el objeto, pasa a ser el centro del proceso de conocimiento, lo que implica que nuestra percepción del mundo siempre estará mediada por estructuras mentales internas que no podemos trascender. El conocimiento, para Kant, no es una mera copia de la realidad. En lugar de que la mente descubra las formas de los objetos, como sostenía Aristóteles, el sujeto impone sus propias formas para ordenar la experiencia. Kant distingue entre el noúmeno, que se refiere a las cosas tal como son en sí mismas, y el fenómeno, que es la realidad tal como se nos presenta a través de nuestras categorías mentales.
Aunque el conocimiento comienza con la experiencia sensorial, lo que obtenemos no es la realidad tal cual, sino una versión modificada por las estructuras mentales que nos permiten comprenderla. Esto implica que, aunque no podamos conocer la causalidad en el mundo exterior tal como es, siempre experimentaremos los fenómenos bajo la ley de causalidad, ya que es una categoría a priori que forma parte de nuestra estructura cognitiva. ¿Qué hacemos? Respondiendo a Kant. Kant plantea una profunda reflexión sobre el conocimiento y la causalidad, sugiriendo que nuestra mente estructura la realidad a través de categorías a priori, como la causalidad y la multiplicidad. Sin embargo, el desafío radica en que no podemos saber si las categorías que impone nuestra mente realmente reflejan lo que ocurre en la realidad, ya que solo accedemos al fenómeno, no al noúmeno, que es la realidad tal como es en sí misma. Este planteamiento genera una serie de dudas sobre la existencia de causas reales fuera de nuestras estructuras mentales. La causalidad, por ejemplo, es una categoría mental, pero ¿es válida fuera de nuestra mente? Kant se encuentra atrapado en un dilema. No puede afirmar que las causas que experimentamos sean parte de la realidad externa, porque nuestras percepciones están limitadas por las categorías mentales con las que interpretamos el mundo. A pesar de las restricciones impuestas por Kant, el filósofo no puede abandonar completamente la idea de un noúmeno, ya que renunciar a él implicaría aceptar que el sujeto crea la realidad, una postura que le resulta inapetente. Esto lleva a una contradicción interna en su filosofía, ya que para sostener que las impresiones sensibles provienen del noúmeno, Kant estaría aplicando la categoría de causalidad más allá de los límites que él mismo ha establecido. Por lo tanto, su sistema se encuentra en una encrucijada, o acepta el idealismo y elimina el noúmeno, como hizo su discípulo Johann G. Fichte, o regresa a un realismo más clásico que permita afirmar que la realidad, en sí misma, es cognoscible. Sin embargo, el realismo kantiano es incapaz de proporcionar una solución coherente. La cuestión de la causalidad en Kant y su implicación sobre el conocimiento humano genera una importante reflexión sobre la estabilidad de su filosofía. La tensión entre el idealismo y el realismo revela que los presupuestos kantianos pueden y deben ser cuestionados. En lugar de aceptar los límites arbitrarios al conocimiento humano, como lo hizo Kant, hoy muchos filósofos están retomando la metafísica y buscando recuperar la sabiduría clásica, convencidos de que el ser humano sí tiene la capacidad de conocer la realidad. La idea de que la mente humana está encerrada en sí misma, como un observador limitado e incapaz de acceder a la verdad, es vista por muchos como un error. La metafísica, lejos de haber muerto, sigue siendo una parte importante del debate filosófico contemporáneo. ¿Con qué criterio se llena tu nevera? Una cosa rara llamada axiarquismo. Si abres tu nevera, es probable que encuentres comida, y más específicamente, comida saludable. Pero, ¿qué pasaría si el contenido de tu nevera no estuviera determinado por ningún criterio, sino que fuera elegido al azar? La probabilidad de que esté llena de comida comestible y saludable en ese escenario sería extremadamente baja. Esto se debe a que la comida, y más aún la comida saludable, son una pequeña fracción de todo lo que podría ocupar el espacio de la nevera. Sin embargo, en la práctica, las personas llenan la nevera con alimentos específicos, como un acto intencional, lo que revela que existe un criterio detrás de cada decisión. Si un extraterrestre viniera a la Tierra y abriera una nevera, podría sorprenderse al encontrarla llena de comida, ya que, bajo la hipótesis de que se llena de manera aleatoria, lo esperado sería encontrar cualquier objeto, no solo comida. Este comportamiento, que podría parecer trivial, resalta lo improbable de la situación. La existencia de comida dentro de la nevera no es un simple accidente, sino el resultado de un criterio que guía lo que se coloca en ella, lo que parece formar parte de una estructura intencionada. Esta reflexión lleva a plantear la idea de que la realidad misma podría tener un sesgo hacia el valor, un concepto filosófico conocido como axiarquismo. Según esta idea, el valor,
lo bueno y lo interesante podrían ser principios fundamentales que rigen el universo. A lo largo de la historia de la filosofía, esta convicción ha sido defendida por pensadores como Platón, Aristóteles y los filósofos medievales, quienes creían que el bien era el principio rector de la realidad, que todo lo que existe está, de algún modo, orientado hacia lo bueno. El axiarquismo también aparece en el pensamiento de Friedrich Nietzsche, quien, aunque crítico de la tradición filosófica, plantea que el mundo tiene una justificación estética. Según Nietzsche, el universo existe porque es bello, no por azar. Sin embargo, en la filosofía moderna, muchos rechazan esta visión, defendiendo que los eventos ocurren sin una dirección intrínseca, guiados únicamente por el azar. No obstante, se puede argumentar que la existencia misma del mundo y sus características, como su capacidad para albergar vida y su belleza, son tan improbables como encontrar comida en una nevera sin ningún criterio detrás. Esto nos lleva a cuestionar si el universo sigue un principio de orden o si simplemente es el resultado de un proceso azaroso. El ajuste fino del universo es un ejemplo claro de lo que podría respaldar la idea del axiarquismo. Muchas de las condiciones iniciales del universo parecen haber sido ajustadas de manera precisa para permitir la vida. Si las constantes físicas hubieran sido diferentes, la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Esta precisión, que permite la existencia de estrellas, planetas y vida orgánica, es tan sorprendente que las probabilidades de que se haya dado de manera aleatoria son extremadamente bajas. Si observamos estos eventos bajo el lente del axiarquismo, el universo parece estar de alguna manera orientado hacia la creación de vida, lo que refuerza la idea de que hay un principio detrás de la realidad que favorece lo valioso. Algunos sugieren que cualquier universo posible tiene la misma probabilidad de existir, comparando la situación con una bolsa llena de bolas numeradas donde la probabilidad de sacar cualquier bola es igual. Aunque esto es cierto, la probabilidad de obtener un universo que permita la vida es mucho menor. Si se cambia el ejemplo de las bolas, en una bolsa con 9.999 bolas rojas y una verde, la probabilidad de sacar una bola verde es muy pequeña en comparación con la de sacar una roja. Esto refleja la idea de que la mayoría de los universos posibles no permiten la vida, mientras que un número extremadamente pequeño de ellos sí lo hace. Otro argumento que escucho es que, como solo conocemos un universo, no podemos calcular su probabilidad. Se sugiere que debemos aceptar la probabilidad del 100% porque hemos observado este universo, pero esto no es suficiente. Si modificamos las constantes y condiciones iniciales, podemos ver que, en el espacio de posibilidades, la existencia de un universo que permita la vida es extremadamente improbable. Imaginemos que representamos los universos hostiles a la vida con bolas rojas y los que la permiten con bolas verdes. Las bolas verdes son una minoría en este conjunto. También existe la idea de que el valor de las constantes y condiciones iniciales es necesario, como si no pudieran haber sido de otro modo. Sin embargo, esa noción de necesidad parece arbitraria. Aceptar que estos valores podrían haber sido diferentes es más razonable. La arbitrariedad de estos valores sugiere que no están predeterminados por ninguna ley, sino que son contingentes, es decir, pudieron haber sido de otra manera sin que la realidad lo impusiera. Este enfoque permite reflexionar sobre la posibilidad de que existan universos con diferentes características, en lugar de asumir que este universo es el único posible. Una objeción frecuente es que, si no existiera un universo ajustado para la vida, nosotros no estaríamos aquí para observarlo. Sin embargo, un ejemplo ilustra por qué esta respuesta es insuficiente. Imaginemos que nos están disparando y las balas fallan. No pensaríamos que la falta de heridas es algo normal solo porque seguimos vivos, sino que investigaríamos la causa de ese fallo. La misma lógica se aplica al ajuste fino del universo. Es improbable que este universo exista tal como lo conocemos sin algún tipo de explicación detrás de su existencia. Finalmente,
Algunas personas defienden la idea de un multiverso que genera un número infinito de universos, lo que aumentaría la probabilidad de que uno de ellos sea similar al nuestro. Aunque esta es una hipótesis interesante, no resuelve completamente el problema. Es más simple postular que la realidad tiene un sesgo hacia la creación de universos valiosos, lo que explicaría la existencia de nuestro universo. Además, el multiverso y el axiarquismo no son mutuamente excluyentes, ambos pueden coexistir. Un multiverso con un sesgo hacia el valor podría ser una solución más elegante para explicar la probabilidad de que nuestro universo exista tal como lo hace. Uno de los problemas más discutidos sobre el axiarquismo es la presencia del mal en el mundo. Si se considera que el universo tiene un sesgo hacia el valor y que sus características más sorprendentes son esperables bajo esta idea, entonces, ¿cómo encaja el mal? El mal se puede clasificar en dos tipos: el mal natural, que incluye fenómenos como desastres naturales y enfermedades, y el mal moral, que tiene que ver con las acciones humanas y la corrupción de la voluntad libre. El mal natural se relaciona con el sufrimiento, mientras que el mal moral está vinculado con la maldad en las decisiones humanas. Este problema del mal es una objeción común no solo al teísmo, sino también al axiarquismo. La pregunta es cómo se puede justificar la presencia del mal si existe un sesgo hacia el valor en la creación del universo. Una de las respuestas clásicas al problema del mal proviene de Leibniz, quien sostenía que el mundo, creado por un Dios bueno y omnipotente, es el mejor de los mundos posibles. Para Leibniz, incluso el mal y el sufrimiento contribuyen a la perfección del mundo, como las sombras en un cuadro contribuyen a su belleza total. Según su argumento, eliminar cualquier instancia de mal haría al mundo peor en su conjunto, y no habría un mundo posible mejor que este. Sin embargo, filósofos como Voltaire se burlaron de esta idea, sugiriendo que si este es el mejor de los mundos posibles, los otros deben ser aún peores. A pesar de las críticas, Leibniz defendió su visión con un argumento deductivo que, aunque no gusta a todos, mantiene su validez lógica. Si Dios existe, este es el mejor de los mundos posibles, sin importar la presencia de mal. La luz al final del túnel. El concepto de un mejor de los mundos posibles se ve cuestionado bajo la perspectiva del axiarquismo. En un mundo donde todo es continuo e infinito, como los números naturales, no existiría tal cosa como el mundo óptimo, siempre podría haber algo mejor. Este razonamiento lleva a la conclusión de que, aunque el mal exista, nuestro mundo sigue siendo valioso. La presencia del mal no implica necesariamente que el mundo sea defectuoso, ya que el mal podría ser un componente necesario para que florezcan ciertas virtudes, como la valentía, el sacrificio y la compasión. En este contexto, negar la posibilidad del axiarquismo, que acepta el mal como parte de un universo finamente ajustado, resulta menos coherente que defenderlo. El mal y las virtudes morales. Al analizar la presencia del mal desde esta óptica, se considera que sin ciertos males no existirían virtudes morales de gran valor. La valentía, por ejemplo, solo tiene sentido en la presencia de peligros reales, y el sacrificio, especialmente el máximo sacrificio, es impensable si no hay algo que perder. Igualmente, la compasión solo puede existir si hay sufrimiento y el perdón se vuelve necesario cuando hay ofensas. Es este tipo de mal, necesario para que surjan bienes de orden superior, lo que otorga al mundo una cualidad más rica y profunda. En este sentido, la posibilidad del mal puede verse como un factor que permite la realización de virtudes que, de otro modo, no existirían. Triunfo sobre el mal. El mal, aunque indeseable, también tiene una función importante en las narrativas que nos conmueven. Las historias que realmente nos emocionan no son aquellas en las que todo es perfecto, sino aquellas donde el bien triunfa después de mucha lucha contra el mal. Este tipo de bien no podría existir sin la presencia del mal. El triunfo del bien sobre el mal tiene un valor simbólico profundo, como en historias como El Señor de los Anillos,
donde la lucha contra el mal es lo que hace posible el triunfo final del bien. El axiarquismo, al aceptar que el mal es parte del proceso, refuerza la esperanza en que, eventualmente, todo mal será redimido o vencido. La filósofa del congelador. Eleonore Stamp, filósofa contemporánea, ofrece una perspectiva que combina reflexión filosófica y narrativa para abordar el sufrimiento. A través de historias como la de Job o Frodo, se muestra cómo el sufrimiento puede ser transformador en la vida humana. Al examinar la adversidad que enfrentan figuras admiradas, vemos cómo su sufrimiento se convierte en una fuente de inspiración. El sufrimiento, en lugar de ser algo negativo, puede ser el medio por el cual las personas alcanzan una grandeza que, de otro modo, no habrían logrado. Deja en paz la nevera. Vida, intelecto y libertad. A lo largo del libro, hemos hablado insistentemente sobre la nevera, pero ahora se sugiere dejarla de lado por un momento y enfocar nuestra atención en algo más importante, en ti mismo. La gran diferencia entre tú y la nevera radica en que tú estás vivo, mientras que ella no lo está. Sin embargo, no se trata solo de estar vivo, también se distingue que tú no eres un artefacto como la nevera. Un artefacto es un objeto creado con un propósito, como un reloj, que ha sido diseñado por un ser inteligente para cumplir una función específica. Si bien en un sentido es cierto que puedes haber sido diseñado de alguna manera, como en el caso de la ingeniería genética, eso no te convierte en un artefacto. La diferencia fundamental es que tú, a diferencia de la nevera, eres una sustancia, mientras que ella es solo una unión accidental de sustancias. La clave para entender la distinción radica en la unidad interna de tu ser. Mientras que las partes de la nevera están unidas accidentalmente por su diseño para cumplir una función externa, como mantener el frío, las partes de tu cuerpo están unidas de manera orgánica y sistémica. Por ejemplo, los ojos no son solo piezas de un organismo, su función esencial es formar parte de un ser vivo que los necesita para ver. En cambio, la nevera es solo un conjunto de materiales reunidos para un fin particular, sin una conexión intrínseca entre sus partes. Esta unidad orgánica y funcional que define tu ser es lo que te convierte en una sustancia, mientras que la nevera no lo es. Al ser una sustancia, ¿te preguntas de qué tipo de sustancia eres? Una piedra, por ejemplo, también es una sustancia, pero claramente no eres lo mismo que una piedra. Las piedras solo interactúan con su entorno de manera externa, su causalidad es transeúnte, es decir, sus efectos afectan el mundo exterior, pero no tienen un impacto directo en ellas mismas. En cambio, tú no solo impactas el mundo exterior, sino que también te impactas a ti mismo. Tu metabolismo, tu nutrición y tu capacidad de curarte son ejemplos de causalidad inmanente, donde el efecto de tus acciones vuelve a ti para mantener y mejorar tu ser. La piedra no tiene estas capacidades porque no está viva, lo que hace la diferencia entre ambos. Tú eres un ser vivo y la piedra no lo es. Lo siguiente es definir qué tipo de ser vivo eres. Aunque un potus planta también es un ser vivo, claramente no eres igual que una planta. Las plantas, aunque realizan procesos como el crecimiento y la búsqueda de nutrientes, no tienen conciencia de sus acciones ni de su entorno. Por el contrario, tú posees conocimiento sensible, eres consciente de ti mismo y del mundo que te rodea. Puedes percibir, oír, ver y experimentar sensaciones subjetivas que solo tú puedes conocer de primera mano, como el dolor o el placer. Esta capacidad de percepción te distingue de las plantas y te coloca dentro de una categoría distinta. Eres un animal. Sin embargo, tu ser no es solo un animal, pues hay una característica más que te diferencia de otros animales: tú eres capaz de pensar. Mientras que otros animales pueden reaccionar a los estímulos y tomar decisiones, como un perro persiguiendo un gato, tú tienes la capacidad de formar pensamientos abstractos y razonar sobre ellos. La diferencia clave radica en que no solo percibes y respondes, sino que puedes razonar y reflexionar sobre las conexiones lógicas entre diferentes ideas.
Por ejemplo, puedes deducir cosas como la mortalidad de Sócrates basándote en una premisa lógica, algo que ningún animal es capaz de hacer. Esta capacidad de pensar y razonar, junto con la capacidad de comprender conceptos abstractos como los de las matemáticas, te coloca en una categoría más avanzada que otros animales. Así, tu capacidad de pensar y entender conceptos universales es una característica esencial de tu ser. El nominalismo, que surge a finales de la Edad Media, desafía la idea de que existen universales en la realidad. Según esta perspectiva, solo existen los particulares, y los términos generales como gato son solo etiquetas que usamos para referirnos a grupos de objetos que se parecen entre sí. Sin embargo, esta idea plantea una contradicción. Si aplicamos un término como gato a varios individuos, ¿no es porque existe algo en común entre ellos que nuestro intelecto puede reconocer? Los nominalistas, al intentar justificar esta semejanza, se ven atrapados en un círculo vicioso. Si reconocen la semejanza, están reconociendo implícitamente la existencia de un universal. Así, el nominalismo termina refutándose a sí mismo, porque para aplicar un término general a varias cosas, debemos ser capaces de abstraer algo común entre ellas, lo que implica la existencia de universales. El realismo es la postura contraria al nominalismo y sostiene que los universales sí existen. Existen diversas formas de realismo, como el platónico, que defiende que los universales existen en un mundo de las ideas aparte del mundo material, el aristotélico, que afirma que los universales están presentes en los particulares y en la mente humana al ser abstraídos, y el realismo escolástico, que sostiene que los universales existen no solo en los particulares y en la mente humana, sino también en la mente divina, como modelos arquetípicos con los que se crean las cosas. Estas posturas plantean que los universales son una realidad que trasciende lo particular y que se puede comprender intelectualmente. El intelecto humano, al ser capaz de formar conceptos abstractos y razonamientos complejos, ha llevado a muchos filósofos a considerar que no puede ser reducido a una mera función material. Esto es ejemplificado en una paradoja de Saul Kripke, que cuestiona cómo sabemos si una calculadora está sumando o realizando una operación distinta, como Kumar. La conclusión es que la determinación de la función de la calculadora depende de la intención humana, ya que, sin la intervención del pensamiento humano, el sistema es indeterminado. Este tipo de razonamiento se aplica también al intelecto humano. Si consideramos que el pensamiento es únicamente material y físico, nos encontraríamos con un problema similar al de la calculadora, ya que la mente no podría determinar de manera clara las funciones que realiza. Sin embargo, es evidente que el pensamiento humano tiene una estructura formal definida, lo que sugiere que el intelecto no puede ser reducido a simples procesos materiales. El concepto de libertad es central en la reflexión sobre la naturaleza humana. La libertad implica no solo el control sobre nuestras acciones, sino la capacidad de actuar de manera diferente a como lo hacemos. Vivimos con la creencia de que, en su mayoría, somos libres y que, en muchas circunstancias, podemos tomar decisiones. Esta noción es tan fundamental que, si la libertad fuera solo una ilusión, entonces todo lo que asociamos con ella, como la responsabilidad moral, perdería su sentido. La libertad permite que se nos pueda hacer responsable de nuestras acciones, y sin ella, la moralidad misma se vería afectada. La responsabilidad moral depende de la libertad. Si una persona actúa de manera malintencionada, como en el caso de un robo, es razonable esperar que enfrente consecuencias, ya que asumimos que podía haber tomado una decisión diferente. Si descubrimos que esa persona no tenía control sobre sus acciones, como si estuviera bajo la influencia de un control externo, cambiaría nuestra forma de ver la situación. Esta reflexión pone en duda si las personas realmente son responsables de sus actos si no son libres para decidir. De igual manera, la obligación moral de realizar ciertas acciones pierde sentido si no tuviéramos la libertad de hacerlas.
La deliberación es otra manifestación de la libertad. Cuando nos enfrentamos a una decisión importante, como elegir una carrera o cambiar de empleo, deliberamos, sopesamos las opciones y tomamos una decisión en función de lo que consideramos mejor. Esto solo tiene sentido si creemos que podemos controlar nuestra acción y que tenemos opciones abiertas. Si no tuviéramos control sobre nuestras decisiones, deliberar sería tan irracional como decidir si el sol sale por el este. El hecho de que deliberemos sobre nuestras opciones implica que, en cierto sentido, somos libres para actuar de acuerdo a nuestra voluntad. En contraste, el materialismo plantea que todo lo que existe es material, lo que contradice la idea de la libertad. Si fuéramos solo materia, nuestras acciones estarían completamente determinadas por procesos materiales, sin espacio para la libertad. La existencia de la libertad parece requerir que algo inmaterial, como la voluntad, esté involucrado. Para resolver este dilema, algunos filósofos han adoptado una postura conocida como epifenomenalismo, según la cual nuestras experiencias mentales son meras consecuencias de los procesos cerebrales, pero no influyen en ellos. Esta teoría va en contra del sentido común, ya que sugiere que nuestras creencias y pensamientos no tienen impacto en nuestras acciones. El epifenomenalismo nos presenta un escenario donde nuestras mentes son pasivas, simplemente observando los procesos físicos en nuestros cerebros sin intervenir en ellos. Sin embargo, la mayoría de las personas cree que nuestras decisiones están influenciadas por nuestras experiencias y pensamientos. Este contraste entre lo que la filosofía materialista propone y nuestra experiencia diaria de tomar decisiones destaca la complejidad del concepto de libertad y la forma en que nos entendemos a nosotros mismos como seres autónomos y responsables de nuestras acciones. La interpretación científica de la libertad como una ilusión ha sido alimentada por experimentos como el de Benjamin Libet, realizado en los años 70. En este experimento, se pedía a los participantes mover una muñeca cuando sintieran el deseo de hacerlo, mientras se medía la actividad cerebral. Los resultados indicaron que la actividad cerebral precedía al deseo consciente de mover la muñeca. Esto llevó a la conclusión de que nuestras acciones son impulsadas por procesos cerebrales inconscientes, más que por decisiones conscientes. Sin embargo, esta interpretación resulta limitada, ya que el experimento se centró en una acción trivial, como el simple movimiento de una muñeca, y no puede aplicarse de manera general a todas nuestras acciones, especialmente aquellas que requieren deliberación. El argumento de que la conciencia no juega ningún rol en nuestras decisiones falla al no considerar situaciones cotidianas en las que realizamos actos sin pensar, como abrir la nevera por la mañana. Aunque estas acciones no están mediadas por una reflexión consciente en ese momento, las percibimos como libres porque las realizamos de acuerdo con nuestras razones y deseos. Además, cuando tomamos decisiones más significativas, como la elección de una carrera, es posible que no seamos plenamente conscientes del proceso de toma de decisiones en el momento, pero eso no implica que la conciencia no haya jugado un papel fundamental. Simplemente, podemos ser conscientes de la decisión después de haberla tomado, lo que no elimina la libertad involucrada en el proceso deliberativo. A pesar de que el experimento de Libet podría sugerir que la actividad cerebral antecede a la acción consciente, no implica que todas las acciones humanas carezcan de libertad. En el caso de los experimentos que analizan decisiones deliberadas, los resultados muestran una distinción clara entre decisiones arbitrarias y decisiones basadas en deliberación. La investigación más reciente, como un estudio de Uri Maoz en 2019, refuerza esta diferencia, indicando que las decisiones conscientes y significativas no son precedidas por la misma actividad cerebral que las decisiones automáticas o impulsivas. En este sentido, aunque la ciencia ha ofrecido interpretaciones sobre la naturaleza de la libertad, estas interpretaciones no pueden considerarse definitivas ni universales. La libertad no es indiferencia. El concepto de libertad también se ha vinculado erróneamente con la indiferencia total de la voluntad.
Si la voluntad fuera completamente indiferente, no tendríamos inclinaciones o deseos y por lo tanto no querríamos nada. Esto no se alinea con la experiencia humana de la libertad, que implica tener deseos, inclinaciones y motivos para elegir entre diferentes opciones. La voluntad humana es determinada en parte por una inclinación natural hacia lo que consideramos el bien, y esta inclinación se orienta hacia la búsqueda de la felicidad, como señala la filosofía clásica. Sin embargo, este deseo de alcanzar la felicidad no se da de manera automática. El camino hacia la felicidad implica la deliberación sobre opciones particulares, que pueden ser vistas de diferentes maneras, dependiendo de cómo las conceptualicemos. Por ejemplo, un trozo de pastel puede ser deseable porque está delicioso, pero también puede ser rechazado por sus efectos sobre la salud. Esta flexibilidad en cómo percibimos las opciones se refleja en la libertad de la voluntad, que se basa en la capacidad de considerar razones y elegir entre ellas. La libertad no es indiferencia ante los deseos, sino una capacidad para decidir entre ellos de acuerdo con lo que razonamos en un contexto determinado. ¿Y ahora qué? La reflexión sobre lo que nos hace ser quienes somos, más allá de lo que nos define como individuos, es una cuestión filosófica profunda. Aunque la respuesta no es sencilla, la investigación sobre la identidad personal sigue abierta y en constante evolución. Mientras tanto, el autor nos recuerda que la filosofía es un campo que nunca se agota, siempre hay más preguntas y temas que explorar, y todo comienza con el deseo de saber más. Aunque este libro llega a su fin, el viaje del conocimiento no tiene que detenerse aquí. Si algún tema ha despertado tu interés, o si una de las cuestiones planteadas te ha hecho reflexionar más a fondo, esa curiosidad es el primer paso hacia un pensamiento más profundo. Es importante que cada lector continúe su propio camino de descubrimiento, ya sea mediante más lecturas o simplemente cuestionando sus propias ideas. El autor se siente satisfecho si, al menos, ha logrado sembrar la semilla de la reflexión filosófica, pues esa inquietud por comprender el mundo y a uno mismo puede seguir viva, presente en cualquier momento. Alienta a seguir explorando a través de los recursos adicionales que ofrece, como el apartado de bibliografía, y a continuar el aprendizaje en su canal de YouTube, donde se profundizan más temas filosóficos. La invitación es a no detenerse, a seguir buscando respuestas y a disfrutar del proceso. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Hay Filosofía en tu nevera de Enrique F. Hell. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en los temas filosóficos que se exploran a lo largo del libro, invitándote a cuestionar y reflexionar sobre aspectos fundamentales de la vida y nuestra existencia. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la filosofía y cómo está presente en los aspectos más cotidianos de nuestra vida. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.